En primer lugar vamos a escuchar a Luis García, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, y él va a plantear, su trabajo tiene que ver con plantear la actualidad de Walter Benjamin. Luego la profesora Laura Sotelo, que es aquí profesora de la Facultad de Psicología, miembro del CETEC también, constelaciones históricas de la teoría crítica. Y cierra el panel Sergio Tichler con su ponencia Negación concreta e imagen, el mundo según los zapatistas. Sergio es profesor investigador del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de Puebla e integrante del equipo de colaboradores de la revista Herramienta. No sé si vos, Laura, querías decir los agradecimientos. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Yo quisiera agradecer a la Facultad de Psicología por el apoyo logístico, digamos, que nos ha prestado, pero fundamentalmente a la Cátedra Libre, Teoría Crítica y Marxismo Occidental de la UBA, a la revista Herramienta, que de alguna manera tuvieron la generosidad de mover un evento que ya vienen realizando desde hace muchos años en Buenos Aires a Rosario, sin ningún interés, digamos, propio, simplemente porque era un interés nuestro, porque tenía que ver con los comienzos o los primeros pasos de un centro de investigación en teoría crítica que formamos acá en la facultad. Y en ese sentido, bueno, me parece que la actitud que han tenido se distancia bastante de lo que suelen ser las prácticas académicas, que suelen ser bastante, digamos, privatistas, ¿no? O podríamos decir egoístas en un sentido. Y creo que, bueno, lo que han hecho para mí me resulta, y para todos nosotros, digo, para todos la gente del CETEC, es un motivo de orgullo y un motivo de felicidad, que hayan aceptado trabajar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo quería comenzar confesando algo, que es que yo estoy aquí de reemplazo. En realidad debería estar Ariel Petruccelli aquí. Yo no soy Ariel Petruccelli, yo soy Luis García. Y sin embargo, mi participación a la distancia del CETEC, yo soy de Córdoba, me obliga a no haber estado en lo que sí pude constatar por mail, que fue una muy ardua organización acá en Rosario, estar a disposición para lo que hiciese falta, por ejemplo, para reemplazar a un panelista que desgraciadamente está llegando un poco más tarde. Esta advertencia también es porque en realidad yo no había pensado en intervención en un panel, sino una ponencia en el sentido de la apertura muy preliminar y exploratoria a una zona, más que el planteo de un conjunto de hipótesis para discutir. En ese sentido, me disculpo un poco por el tono y porque, a pesar de que no suelo hacerlo así, esta vez sí pensé en leer, disculpen que lo haga así, justamente por ser una zona que estoy intentando abrir en mi investigación, y en ese sentido va a ser más ágil poder seguir una lectura que explayarme oralmente. La idea era pensar algo en torno al problema de la actualidad en Walter Benjamin, en el doble sentido, es decir, la noción benjaminiana de actualidad, que un poco intente abrir a la pregunta de, bueno, ¿qué significa relacionarnos con un pasado? Que me parece que está implícita en todo el panel, y por otro lado, ¿en qué medida hay una actualidad, en el sentido de una vigencia o una interpelación singular de la obra de Benjamin hacia nuestro presente? Para no tomar tanto tiempo, me saltó una primera larga cita de Benjamin y comienzo. 1. La pregunta por la actualidad de Walter Benjamin guarda una urgencia y una radicalidad, quizá incluso un rasgo aporético, ausentes en la pregunta por la eventual vigencia contemporánea de otros pensadores del pasado. No tanto porque sus trabajos se interesaron con frecuencia por los propios problemas de la transmisión cultural como uno de sus objetos principales, ni mucho menos por la enorme difusión, casi diríamos moda, de algunos de sus trabajos en los debates intelectuales de las últimas décadas.
Más bien lo que aquella pregunta activa es la interrogación por la historicidad, por la transmisibilidad de una obra en la que las concepciones tradicionales de historia y de transmisión estallaron por los aires, en la que justamente el corazón vital de la interrogación filosófica lo constituye la propia pregunta por la temporalidad. Pero no solo eso, sino que además Benjamin instala en el centro de su interrogación por la historicidad justamente el concepto de actualidad. Es un concepto técnico de la propia filosofía de Benjamin. Uno de los conceptos más complejos de su pensamiento, que entrelaza motivos de su teoría del conocimiento, de la historia y de la política. Esta actualidad remite al diseño de constelaciones críticas entre presente y pasado, en las que la linealidad de la historia se ve subvertida desde sus extremos. En este sentido, preguntar por la actualidad de Benjamin no es meramente preguntar por la difusión de su obra en un momento determinado, que perfectamente puede caer por fuera de su actualidad. Puede no haber actualidad de Benjamin en un contexto de una muy difundida moda sobre Benjamin. Aquella pregunta implica siempre la construcción de campos de fuerza en los que los derechos del pasado sobre el presente se encuentren fugazmente con los intereses del presente por su pasada. Sería por lo tanto ridículo ejercer una tarea de deslinde entre lo vivo y lo muerto de la filosofía de Benjamin, como en su momento pretendía hacer Croce respecto de la filosofía de Hegel, pues ello supondría la violencia de leer a Benjamin desde matrices que su teoría rechazó enérgicamente, por razones tanto filosóficas como políticas, a saber, la idea de un presente soberanamente judicativo que separa la paja del trigo del pasado y que replica la traza de la historia como escritura de los vencedores. Del mismo modo, tan ridículo como esta actitud teleológica sería la actitud historicista de meramente situar a Benjamin en su propio contexto de emergencia y limitarse a agotar el sentido de sus textos en la delimitación cerrada de sus contextos. De modo que estamos tan lejos de separar la pasta del trigo en el pasado como de la mala infinitud de la práctica reconstructiva cuyo único sentido es la plusvalía académica de la acumulación insensata de filología benjaminiana. La actualidad benjaminiana siempre fue una singular constelación de presente y pasado, de modo que la actualidad de su pensamiento remite a la vez a su propia contemporaneidad y a la nuestra, o mejor, a una complicación de los tiempos en la que presente y pasado se entrelazan en los anudamientos de interpretación y acción que Benjamin entendió como el armazón mismo de la política. La actualidad de Benjamin remite a una concepción de la temporalidad en la cual esta complicación de tiempos se haga posible. En un famoso pasaje decía Benjamin, no es que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado, sino que la imagen es aquello donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación. Fin de la cita. Actualidad siempre se ligó en Benjamin a su teoría de la imagen en tanto imagen dialéctica, es decir, no como mera apariencia estética, sino como condensación política de la historia en una hora crítico, como politización del tiempo en una realización de las virtualidades latentes en un pasado aún incumplido. Ese ahora crítico, condensado en la imagen, es el ahora de la cognoscibilidad, decía Benjamin, del pasado. El índice histórico de las imágenes dialécticas no solo dice a qué tiempo determinado pertenecen ellas, sino que dice sobre todo que solo en un tiempo determinado alcanzan legibilidad. En este ahora de la cognoscibilidad, el pasado puede recibir, dice Benjamin, un grado de actualidad superior al que tuvo en el momento de su existencia. Es raro. El ahora futuro de la conocibilidad de un tiempo pasado adjudica o atribuye a ese tiempo pasado una actualidad superior que la que tuvo en el momento de su existencia. En la medida en que el pasado es no solo lo cumplido, sino también lo incumplido de la historia, lo político transcurre en el futuro anterior de esta temporalidad asincrónica. La actualidad benjaminiana es la condensación de una hora en el que presente y pasado colaboran en la realización de tareas históricas pendientes. La obra de una vida
no es algo cerrado en el pasado, sino que en ella insisten motivos que reclaman su realización. Escribir historia es saber leer esto no escrito en ella. Bueno, entonces, planteados estos exigentes protocolos de lectura del pasado, volvemos a la pregunta: ¿estamos en una hora en el que la obra de Benjamin, bueno, y de la teoría crítica en general, puede alcanzar una nueva legibilidad? ¿Puede nuestro presente construir una constelación crítica con ese singular pasado que es la filosofía benjaminiana? ¿Tenemos entre nuestras tareas históricas la de realizar algunos de los motivos latentes en Benjamin y que por lo tanto podrían adquirir hoy un grado de actualidad superior a la que tuvieron en los propios tiempos benjaminianos? Hay una segunda sección en donde intento discutir insisto, esto era un poco más una ponencia, me disculpo por la estructura. Discuto un texto de Peter Bürger, relativamente reciente, del 2004, en donde Bürger se responde negativamente a todas estas preguntas. No hay una actualidad de Walter Benjamin. Y plantea que, en todo caso, mayo del 68 y los años 70 fue el último tiempo ahora de Walter Benjamin. Y plantea que hay una incompatibilidad entre la época de Benjamin y la nuestra, diciendo que la tradición para él se daba como un entorno autoevidente. Un entorno autoevidente que para nosotros ya no sería tal. Por lo tanto, dice Bürger, quizás solo por ello podía Benjamin abogar por un nuevo comienzo incondicional, por una forma de nueva barbarie, como lo dijo el propio Benjamin, pues él vivía en la tradición de un modo ya totalmente impensable para nosotros. Lo que está en juego es, de parte de Bürger, sostener que no podemos hoy asumir la concepción de ruptura histórica que todavía estaba presente en la época de Benjamin. Para nosotros, según Bürger, la tradición no es un entorno espontáneo y natural en el cual nos desarrollamos y respecto del cual podemos mantener el tipo de actitud de ruptura que tuvo Benjamin o que tuvo la propia vanguardia que Peter Bürger nos ayudó a pensar. Y por lo tanto, dice Bürger, no podemos asumir un traslado, una recuperación del pensamiento de Benjamin in toto, sino en todo caso algunos aspectos relevantes de su filosofía. Es decir, separar la paja del trigo. Y eso es lo que a mí me revelaba profundamente de esta lectura bürgeriana, que en todo caso lo dejo como un paréntesis para no demorar más y pasar al centro de mi preocupación. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Peter Bürger dice, el último tiempo ahora de Benjamin fueron los 70. Yo lo que digo es, pensar a Benjamin no es pensar en qué momentos aislados hay tiempos ahora en donde se estalla la temporalidad lineal y nos permite pensar una condensación especial de presente y pasado, sino pensar nuestra propia relación con la historia de una manera trastornada, trastocada, como los autores que yo ahora voy a pasar a mencionar. Bürger inscribe a Benjamin en una temporalidad lineal, en donde hay momentos singulares de estallidos temporales como los 70. No es esa la estrategia que yo creo hay que asumir, sino transformar radicalmente nuestra propia concepción de la historia. Por lo tanto, consideramos que esta redefinición radical de nuestra relación con la historia es precisamente lo que está en juego en influyentes proyectos filosóficos de nuestra contemporaneidad. Algunos de ellos marcados de manera decisiva por el pensamiento benjaminiano. Por supuesto voy a hacer un recorte totalmente arbitrario y podrían hacerse otros, pero yo selecciono los nombres destacados, influyentes en el debate contemporáneo de Giorgio Agamben y de George Didi Huberman. En ambos ciertamente también encontraremos una recepción de la obra benjaminiana, pero en ellos la recepción resulta entre deficiente y a veces unilateral. No importa tanto en estos casos la corrección o los pruritos eruditos, cuanto la capacidad de movilizar ese trozo del pasado para iluminar zonas especialmente oscuras de nuestras problemáticas actuales
justamente aquello que Bürger negaba. Nada menos, decía Bürger, que descubrir en sus textos la luz que ilumine nuestro presente y nos haga configurables. Eso que Bürger negaba es lo que sistemáticamente están haciendo hoy autores como Agamben o Didier Huberman. En ninguno de los dos casos resulta sencillo hacer un deslinde claro de las respectivas interpretaciones de Benjamin, pues incluso en los estudios que le dedican al autor berlinés, que tampoco son tantos, se entremezcla la interpretación de Benjamin con el programa intelectual propio. Agamben, editor, como se sabe, de las obras de Benjamin en italiano, ha sido quien con mayor insistencia y consistencia ha recuperado a Benjamin como alternativa radical a la teoría política clásica y moderna, como el autor que, en el contexto de una crisis radical de lo moderno, como la de Weimar, formula posibilidades cifradas para sortear la miseria del presente, entendida fundamentalmente esta miseria bajo la forma un poco arendtiana del eclipse de lo político. Por su parte, Didier Huberman es quien de manera más decidida ha movilizado el pensamiento benjaminiano para diseñar nuevos modelos de historia del arte y de antropología de la imagen que estén a la altura de los desafíos de una sociedad mercantil espectacularizada. A pesar de las diferencias, en ambos casos, el problema de la temporalidad, entendida benjaminianamente como interrupción de la concepción lineal y progresiva del tiempo histórico, preside el interés por Benjamin. Sea bajo una orientación más bien política o bajo un interés más bien estético, en ambos la actualización de Benjamin se da en la zona delimitada por el propio concepto benjaminiano de actualidad. Es decir, en ambos la apropiación no se interesa por separar lo vivo de lo muerto, sino más bien de hacerse cargo de la interpelación benjaminiana por una experiencia del tiempo distinta a la determinada por la historia de la metafísica. En el caso de Agamben, el corazón de su actualización de Benjamin, que coincide, por otra parte, con el eje de su propio proyecto intelectual, es la pregunta por el estado de excepción, ese Ausnahmezustand, en la doble faz revelada en la famosa tesis 8 sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Por un lado, el estado de excepción virtual o fraudulento o schmittiano, que abre el espacio en la reflexión del propio Agamben de su amplia analítica del poder soberano y de la captura de la nueva vida, esto por un lado, y por otro lado, lo que Benjamin llamó el estado de excepción real o efectivo, que plantea la pregunta por una suspensión del bando soberano y una apertura de la interrogación por una política de los puros medios. Esto en el caso de Agamben. En el caso de Huberman, el núcleo de su rescate de Benjamin también coincide con el núcleo de su propio programa. Esto es, la pregunta por el estatuto de la imagen, que en tanto la imagen dialéctica y montaje es pensada en su doble rendimiento, como un inconsciente de la representación y como un inconsciente de la historia o de los tiempos. Entonces, estado de excepción efectivo e imagen dialéctica son las dos formas conceptuales más precisas en las que definir los marcos de una cierta actualidad de Walter Benjamin. Y ello en un doble sentido. Ellos, estado de excepción e imagen dialéctica, son las zonas conceptuales de mayor relevancia de la vigencia contemporánea de Benjamin, por lo menos en ciertas zonas, pero a la vez son dos modos característicos de definir esa experiencia de la dislocación temporal que Benjamin llamaba actualidad. Es decir, tanto la interrupción excepcional cuanto la imagen en que se encuentran fugazmente pasado y presente, figuras de la actualidad en nuestra contemporaneidad. Por último, no es irrelevante tener en cuenta las alianzas teóricas que ambos autores realizan con el nombre de Benjamin, pues también nos dan indicios de las distintas estrategias de actualización y, diríamos así, de actualizabilidad del pensador berlinés. Agamben asume un riesgoso careo permanente con Carl Schmitt, por otra parte bastante difundido en buena parte del debate político, teórico político contemporáneo. En parte en el terreno abierto por la influyente conferencia de Jacques Derrida de 1990, ¿no? El nombre de pila de Walter Benjamin, que ya de por sí realizaba evidentes forzamientos al aproximar a Benjamin a Schmitt, inventando incluso un epistolario supuesto entre Benjamin y Schmitt, aunque con la vocación no, como Derrida, de mostrar las convergencias, sino mostrar las tensiones entre ambos proyectos. Agamben plantea la absoluta centralidad de lo que él llama la gigantomaquia entre estos dos autores
de Benjamin y Schmitt como eje del debate político contemporáneo. Implícito detrás de este encuadre está una concepción metafísica de lo político, que nunca deja de tener como horizonte de lectura la sombra de la destrucción heideggeriana de la metafísica occidental. De modo que el estado de excepción convertido en norma, del cual hablaba Benjamin en sus tesis, es leído menos como análisis histórico-político del nacionalsocialismo que como enunciado de la estructura misma de la excepción soberana, la cual a su vez no representa nada menos que, dice Agamben, la estructura propiamente fundamental de la metafísica occidental. Vale decir, entre Schmitt y Heidegger, Benjamin es llevado a enunciar la excepción soberana como el nomos de lo moderno y como estación ontopolítica de la historicidad del ser, su modo de darse en nuestra era. Por su parte, el Benjamin de Didier Huberman es inscripto en una doble serie. Por un lado, junto a otros pensadores de un modernismo estético y teórico como Carl Einstein, Sergei Eisenstein, Bertolt Brecht, Georges Bataille o hasta Jean-Luc Godard. Con todos ellos, el nombre de Benjamin articula una auténtica epistemología del montaje como actitud teórico-práctica adecuada a los tiempos de crisis y transformación. Pero sobredeterminando esta serie modernista, digamos así, se encuentran siempre los nombres tutelares de Avi Warburg y Sigmund Freud, muchas veces pensados conjuntamente como pioneros de esa ciencia sin nombre, oscilante entre una antropología de la imagen, una sintomatología de la historia y una arqueología de la modernidad. Imagen, síntoma y modernidad se entrelazan para Benjamin en el programa benjaminiano de una epistemología del montaje. Así, el Atlas Mnemosine de Warburg y la inconclusa obra de los pasajes aparecen como paradigmas de una ciencia de las supervivencias y de los anacronismos, esto es, de una teoría de la benjaminiana actualidad, que no ha cesado de interpelar nuestro tiempo out of joint, nuestros tiempos de los fantasmas. Digo, esta reciprocidad que hay siempre entre la actualización de Benjamin y la necesidad de hacerse cargo de la propia noción benjaminiana de actualidad para realizar esa operación, es decir, de la propia noción benjaminiana de la temporalidad como una temporalidad dislocada, en donde presente y pasado se pueden encontrar. Digamos, podría sugerirse que cierta configuración, no todo sin duda, de la actualidad de Walter Benjamin oscila entre el mesianismo antinómico de Agamben y el modernismo psicoanalítico de Didier Huberman. Y paso, para terminar, a un elemento adicional que pone de relieve la pertinencia de plantear la actualidad de Benjamin desde la construcción de este campo de fuerza entre Agamben y Didier Huberman que muy torpemente he esbozado hasta aquí. Que no es solo el cotejo de afinidades y diferencias, sino el debate explícito que se está comenzando a dar entre ellos, fundamentalmente del lado de Didier Huberman. Supervivencia de las luciérnagas es uno de los últimos libros de Didier Huberman, que tiene como centro teórico justamente un careo crítico con ciertos aspectos de la filosofía de Agamben. En el marco de una reflexión sobre la parábola trazada por el itinerario intelectual de Pier Paolo Pasolini, que de su entusiasmo juvenil con las culturas populares pasó en los últimos años de su vida a una oscura y desesperada visión de la captura unilateral de los pueblos por el capitalismo comunicacional, muy en la línea, digamos así, de Guy Debord, Didier Huberman inscribe a Agamben como representante contemporáneo de este tipo de pronósticos apocalípticos de la cultura. La imagen de las luciérnagas es planteada como el polo de resistencia en una dialéctica tensada entre las potentes luces del poder y los resplandores supervivientes, intermitentes pero tenaces, de los contrapoderes. Esta dinámica singular es la que se desactiva cuando la analítica del poder soberano deja que las luces enceguecedoras de la gloria, citando una de las partes de Homo Sacer que se llama justamente el reino y la gloria, invisibilicen cualquier residuo intermitente, contingente y singular de resistencia. Y lo curioso es que esta confrontación la plantea Didier Huberman, esta confrontación con Agamben, la plantea Didier Huberman en los términos de una disputa justamente en torno al legado de Benjamin. Y entonces el reproche comenzará con uno de los primeros libros de Agamben, Infancia e Historia, que como subtítulo
lleva la expresión destrucción de la experiencia y origen de la historia, mostrando una lectura apocalíptica de la noción benjaminiana de un declive o de una crisis de la experiencia. No hay destrucción de la experiencia en Benjamin. Lo mismo sucederá con la propia noción de imagen, que en El reino y la gloria de Agamben asumirá sin matices la interpretación de bordiana, de Guy Debord, que la ubica como forma mediática de la mercancía y del propio capital en la sociedad del espectáculo, borrando de un plumazo la complejidad interruptiva que la imagen guardaba en Benjamin. En una palabra, Didier Huberman impugnará la eliminación de la tensión dialéctica que mantenía Benjamin y que Agamben desactiva en un modo de proceder que traza, dice Didier Huberman, un movimiento de balancín entre los extremos de la destrucción y de una suerte de redención por la trascendencia. Fin de la cita. De un modo ya anunciado en el título del principal trabajo, ensayo de Agamben sobre Benjamin, el título es El Mesías y el Soberano, su lectura oscila entre la afirmación del poder omnímodo del bando soberano y su estructura de excepción, por un lado, y la apertura a un mesianismo vaciado, a lo que él llama una escatología blanca, que no parece saber recoger las conquistas concretas y contingentes de los contrapoderes actuando bajo el propio imperio de la excepción soberana. Al remitir la crítica del presente al plano vertical de la destrucción siempre infinita de la metafísica occidental, o al remitirla al plano horizontal de una geopolítica catejóntica, schmittiana y normativa, el irresuelto espacio constituido por la tensión entre excepción y potencia tiende a quedar sobrecodificado y vaciado, abierto hacia un porvenir que no logra reconocer sus antecedentes terrenales en las formas de lucha y resistencia que ocurren actualmente. Esto me salteo y ya cierro. Digamos, uno puede ponerlo en la línea del diagnóstico que Jacques Rancière hace de cierta crítica o cierta filosofía contemporánea entrampada en lo que él denomina, Rancière, un giro ético de la estética y de la política. Después podemos volver sobre eso, pero hay una sintonía muy fuerte entre las críticas o el planteo de Didier Huberman y los planteos de Rancière respecto de este giro ético apocalíptico que cierto nuevo tono apocalíptico en filosofía contemporánea. Y para cerrar, por supuesto, habremos de esperar la pronta edición del libro Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, de Didier Huberman, que es una gran falta de esta exposición, que está a punto de ser editado en castellano, que es un libro del año pasado, para evaluar la continuidad de estas críticas en el terreno específicamente político, que el francés no ha abordado adecuadamente o suficientemente hasta el momento. En todo caso, iremos a este libro con preguntas benjaminianamente políticas como estas con las que termino. Por un lado, ¿en qué medida la imagen dialéctica puede abrir brechas de resistencia en la sociedad del espectáculo debordiano-agambeniana que hace de la imagen el lugar de la realización del capitalismo tecnomediático? Por otro lado, ¿en qué medida una noción como la de montaje puede permitir pensar la articulación de contrapoderes populares más allá de la suposición de sujetos históricos preconstituidos y de la dispersión postmetafísica de la subjetividad política, pero resistiendo a su vez el carácter cuasi destinal del bando soberano agambeniano? O, en una sola palabra, ¿qué implicaría pensar el montaje del sujeto político? Bueno, yo quisiera, a modo de balance y cierto dibujo de perspectivas, hacer una serie de consideraciones acerca de la historia de la teoría crítica. Creo que es posible determinar en la historia de la teoría crítica tres constelaciones históricas diferenciadas. Creo que de alguna manera son momentos de unidad muy arquetípicos de aspectos extremos, como por ejemplo lo subjetivo y lo objetivo, el pensamiento y la historia, lo económico y lo ideológico, que
la idea de constelaciones aparece como en una unidad interna. Es decir, cuando quiero plantear la idea de la existencia de constelaciones en la teoría crítica, quisiera hacer referencia a ese modo de existencia de los elementos disímiles que conjuga la mirada de la teoría crítica y que no son de ninguna manera, podríamos decir, elementos armónicamente reunidos. Estoy pensando fundamentalmente en que en la medida en que en la idea benjaminiana de constelación o en algunos planteamientos de la teoría crítica el elemento materialista tiene un peso decisivo, cuando se piensa en las constelaciones de la teoría crítica hay que pensar justamente esa disarmonía, podríamos decir, fundamental, esa falta de equilibrio que hace que evidentemente el peso de los factores materiales sea decisivo. Pero esto no quiere decir para nada pensar en justamente la idea de constelaciones, creo que rompe con esa linealidad temporal que es la de la determinación de la superestructura por la base, es decir, primero la base, luego la superestructura, ¿no? Es decir, hay un mecanismo de causa-efecto lineal donde evidentemente la temporalidad tiene un solo sentido y la relación entonces es base-superestructura en un sentido mecánico. O sea, la idea de constelaciones no tiene nada que ver con esto, creo que el marxismo no tiene nada que ver con esto. Cuando Marx, por ejemplo, dice que la determinación económica es como una suerte de éter en el que se bañan todos los colores, creo que está más cerca de la idea benjaminiana de constelaciones que ese materialismo, digamos, de dos caras, ¿no? Causa, efecto, base, superestructura. Entonces digo, pensar constelaciones de la historia de la teoría crítica implica pensar elementos extremos reunidos y me parece que son fundamentales poner en juego tres términos aquí, ¿no? Cómo se ha concebido en la historia de la teoría crítica la relación entre teoría, realidad y praxis. En este sentido, yo creo que existen tres constelaciones reconocibles en la teoría crítica. La primera, podríamos llamarla activista, revolucionaria, orbita alrededor de la revolución de 1917, del octubre soviético. A partir de allí y hasta la coyuntura del 23 en Alemania, o sea, hasta la derrota de la perspectiva revolucionaria en Alemania, hay una concepción que uno no podría decir exactamente teoría crítica, sino hay que llamarlo teoría marxista, y en términos de Korsch, ¿no? Es el marxismo como teoría de la revolución social. Evidentemente en esa concepción que coincide con los inicios de la Escuela de Frankfurt, es decir, en el año 1923 se funda la Escuela de Frankfurt y los textos que se discuten en el primer seminario de formación, que es la primera semana de trabajo marxista, son de Karl Korsch, Marxismo y Filosofía y Historia y Conciencia de Clase de Lukács, ¿no es cierto? En estos dos textos yo creo que es posible encontrar esos elementos de vinculación extrema entre teoría, praxis y realidad. Es decir, hay una concepción de que la realidad es maleable, de que la realidad se hace por la vía de la acción directa, de que es posible la transformación revolucionaria y que el conocimiento se actualiza permanentemente en un proceso de fusión con la realidad. Entonces, evidentemente, en este tipo de concepción, la idea de totalidad es una idea muy, muy fuerte. O sea, la totalidad es, en el caso de Lukács, la totalidad viva del marxismo del año 48. Korsch, dije Lukács, perdón. No, perdón, Korsch. O sea, Korsch hace una historización de la teoría crítica y plantea en sus inicios, en el año 48, del 43 al 48, la teoría crítica es una totalidad viva. Perdón, la teoría marxista es una totalidad viva, que de alguna manera reúne la praxis, la política y la filosofía en un solo conjunto, y ese conjunto es inescindible. Solamente el reformismo de la Segunda Internacional destruyó esa experiencia
esa vivencia de totalidad, porque es una totalidad viva, en partes separadas, y creó una versión, podríamos decir, diluida del marxismo, en una división de ciencias especializadas que pierde justamente la viveza de la unidad original del 48. Por lo tanto, la revisión de la revolución que ve planteada Korsch en el año 23 es de alguna manera también un llamado a la revisión de esa totalidad, es decir, la teoría marxista, si quiere abandonar ese estado de sumisión en la dependencia positivista, ¿no es cierto?, en esa mirada conciliatoria del reformismo, tiene que agenciarse una filosofía, la filosofía hegeliana, y tiene que retornar a una unidad con la praxis que modifique la realidad revolucionariamente. Esta concepción es evidentemente lo que Korsch dice el marxismo como teoría de la revolución social. Y también en un sentido uno podría reconocer en Lukács una mirada muy similar. En Lukács creo que la idea de totalidad juega en sentidos contradictorios, podríamos decir, lógicamente contradictorios, porque por un lado en Lukács la totalidad es la unificación de todas las expresiones de la vida subjetiva y de la objetividad mediante la forma de la mercancía, es decir, la totalidad es la totalidad del fetichismo, la totalidad del capital funcionando sin fisuras, es de alguna manera la totalidad dominante. Pero hay un proceso de contratotalidad, podríamos pensar en Lukács, que es el devenir del sujeto, el devenir del objeto de la historia en sujeto. Es decir, el proletariado aparece como una instancia de totalización, es decir, es un elemento particular, pero que tiene un destino de totalidad, porque justamente puede reunir el sujeto y el objeto en la praxis. Entonces hay dos, creo, en Lukács, planteamientos de la totalidad y una instancia, podríamos decir, que media la destrucción de la primera, es decir, de la totalidad del fetichismo, por la vía de la praxis. Digo, esa instancia de unidad es el partido. El partido revolucionario, de alguna manera, es el que zanja la distancia entre ese proceso de totalización que el proletariado potencialmente puede ser y esa totalidad en acto, podríamos decir, que es la que existe en la sociedad capitalista. Entonces creo que evidentemente acá hay una constelación muy reconocible, que es la de, no es la teoría crítica exactamente, son sus preámbulos, son sus momentos iniciales. En realidad creo que efectivamente la teoría crítica como teoría crítica solo pudo nacer con la derrota de la Revolución Alemana. No casualmente, de alguna manera, aquello que se conoce como primera generación de la Escuela de Frankfurt no es esta, no es Korsch, no es Lukács, no es ese seminario, es Adorno, es Horkheimer, son de alguna manera aquellos que se vinculan con el Instituto de Frankfurt a partir de los años 30, es decir, en un momento donde la derrota ya está consolidada, en un momento en el cual Alemania, en el año 24, después de una crisis fenomenal, logra una estabilidad económica que abre las puertas al fascismo, y en este momento, ¿no es cierto?, de retroceso de la lucha de clases, se consolida, podríamos decir, la fundación del Instituto del 23, y creo que con Horkheimer en el 31 ya podemos estar hablando de una segunda constelación de la teoría crítica, en la cual ya la relación con la realidad no es la de la fusión inminente, sino una, podríamos plantear, distanciamiento, o sea, el reconocimiento de un distanciamiento que existe entre el sujeto y el objeto. Es más, el proletariado de sujeto de la historia pasa a ser objeto de investigación. Se plantea en el año 31 el intento de hacer una investigación empírica sobre los obreros y empleados, es decir, hay evidentemente respecto del proletariado una distancia objetivante y por lo tanto también epistemológicamente se asume una serie de opciones metodológicas que tienen afinidad con el positivismo. Horkheimer en el año 31 defiende la explicación en contra de la comprensión en la historia.
Y defiende la explicación porque la historia se parece a la naturaleza, porque no son leyes de la voluntad humana la que la guían, sino que, bueno, es como la cosa externa que nos domina. Entonces, lo que corresponde no es la empatía, no es el reconocimiento con los dominadores, va a decir Benjamin, sino que más bien la distancia objetivante respecto de la historia. Entonces es la comprensión, la explicación, la opción metodológica. Es decir, es una constelación de la teoría crítica donde hay una distancia metodológica, podríamos decir, entre sujeto y objeto. Se constituye realmente la teoría crítica, creo, acá como un proyecto cognitivo esencialmente, no como un proyecto de revolución práctica, y de alguna manera como diferencia, y yo diría como diferencia, en el sentido de Derrida. Es decir, la teoría crítica es un rodeo, es un aplazamiento, es una demora respecto de la praxis. Guarda los objetivos de la praxis en las ideas, porque no puede pervivir en el mundo nada en lo cual afincar los objetivos prácticos. Es decir, estamos en un momento de profundo retroceso de los años 30 en adelante, y la teoría crítica es, en un sentido, el semillero de ideas para una revolución del porvenir. En los textos de Horkheimer de los años 30 hay todavía la expectativa de salvar la herencia del iluminismo y de las ideas de revolución socialista para una praxis futura, para un sujeto político virtual. Y en un sentido la teoría crítica se constituye en esta distancia, reconocido creo claramente por Marcuse, en una teoría que comporta un elemento idealista. O sea, la teoría crítica se transforma en un sentido, en un nuevo mundo inteligible, distinto del mundo sensible cosificado. O sea, la teoría crítica es en un sentido la inversión en las ideas del orden objetivo del mundo. Es de alguna manera lo que Benjamin llama la salvación de los fenómenos en las ideas, ¿no? Y hay un fuerte componente idealista que tiene que ver con esta imposibilidad de afincar, digo, los objetivos de la teoría crítica en cualquier tipo de desarrollo práctico. Una tercera constelación de la teoría crítica creo que se puede encontrar en la obra de Adorno Maduro, donde ya no hay vínculos, creo yo, posibles de zanjar entre el sujeto y el mundo. Es decir, Adorno, en textos ya de juventud, como la conferencia inaugural del 31, etc., tiene una visión respecto de la imposibilidad de que el sujeto se haga cargo de la totalidad. Creo que así comienza la conferencia del 31. ¿No? Bueno, el sujeto no puede hacerse cargo de la totalidad es tallado. Entonces, es imposible hacerse con ella desde el punto de vista intelectual. Ya entonces tenemos una ruptura entre el sujeto y la pretensión de totalidad que difiere completamente, por supuesto, de la perspectiva revolucionaria y difiere también de la perspectiva, podríamos decir, cognitiva, que salva las ideas de revolución para un periodo posterior. En Adorno no hay nada parecido. O sea, en Adorno no hay, creo yo, la perspectiva de que puede haber algún sector de la realidad en la cual apoyar un proyecto revolucionario. Eso se ha perdido para siempre con el 44, con Dialéctica del Iluminismo. Creo que Adorno pierde completamente la expectativa de que alguna región del mundo abre una grieta posible por la cual curse alguna perspectiva revolucionaria. Entonces, evidentemente, su visión de la historia es una visión muy cerrada. O sea, el fetichismo de la mercancía en Adorno termina por coincidir con el concepto de espíritu absoluto de Hegel. En Dialéctica Negativa, por ejemplo, él dice que el valor económico es lo que Hegel llama espíritu, lo cual es una muy buena crítica a Hegel, pero es una muy mala crítica de la realidad, porque hay una visión idealista de la realidad, es decir, la realidad deja de tener contradicciones, es la síntesis idealista hegeliana. Por lo tanto, bueno, evidentemente hay un escepticismo muy profundo que lo descoloca Adorno, inclusive respecto al alzamiento del año 69 en Alemania, ¿no? Creo que ni Honneth ni Habermas son teoría crítica. Creo que en el caso de Habermas
hay una posibilidad de emancipación por fuera de la esfera del trabajo, simplemente la esfera comunicativa. Y eso evidentemente no condice en absoluto con una perspectiva de tipo crítico marxista, ¿no? O sea, podemos emanciparnos sin mover esta estructura fundamental. Y en el caso de Honneth sucede lo mismo, es decir, hay la posibilidad de una ética del reconocimiento que no cuestione las relaciones entre capital y trabajo. Y eso evidentemente sitúa también estas concepciones muy lejos de los intentos iniciales de la teoría crítica. ¿Qué sucede en relación a la actualización? Yo quisiera plantear muy brevemente algunas cuestiones que me parece que son importantes. En primer lugar, creo que hoy el mundo ha dado un giro clásico, en el sentido de que el capital muestra sus tendencias cada vez más puras, que de alguna manera la lucha del capital contra el trabajo es algo cotidiano en la crisis, sobre todo en la crisis europea, que empiezan a inaugurarse luchas más clásicas del trabajo contra el capital. Creo que un ejemplo importante es Brasil, en América Latina, y que evidentemente, como dice Bonhoeffer, los mecanismos de la acumulación primitiva, es decir, la expropiación completa del tiempo de trabajo, de los recursos, está a la orden del día, ¿no? En la salida de la crisis actual. Por lo tanto, creo que la teoría crítica tiene que volver a Marx, tiene que volver al Marx económico, tiene que volver al concepto de trabajo en sus diferentes sentidos, y creo que uno de los sentidos interesantes de la concepción del trabajo marxista es la que desarrolla Lukács en un texto que está editando Miguel Vela y Infranca, en revista Herramienta. Salió, creo que es la segunda parte, que se titula El trabajo de la ontología del ser social, y creo que ya ahora acá está el tercer tomo, que es la alienación. A mí me parece que en ese texto de Lukács, en ese fragmento que hemos podido conocer, por esta edición que es reciente, hay una concepción de trabajo que permite de alguna manera resolver ciertas cuestiones que han sido, creo, en un sentido débilmente planteadas en la historia de la teoría crítica. Digo, por ejemplo, el trabajo en el caso de Lukács es, por un lado, separación del sujeto y el objeto como unidad. Es decir, retoma la dialéctica del trabajo, que en un sentido está contenida en Hegel, y que plantea justamente el trabajo como, por un lado, un momento de separación del sujeto respecto del objeto, es decir, en el momento en el cual se produce esto que él llama la posición de los fines, es decir, la teleología que precede al trabajo. Yo me represento previamente lo que quiero hacer antes de transformar la naturaleza. Ese momento es un momento conceptivo, es un momento constructivo, pero es un momento separado del sujeto respecto del objeto. Pero el trabajo es a la vez también unidad, es paso al movimiento, es transformación de la cosa en el sentido de lo que había unidad y yo ideado al comienzo. Y el resultado final es la objetividad, la unidad de sujeto-objeto, de lo que había ideado. Entonces hay una dialéctica en ese movimiento que es el trabajo de unidad y separación de sujeto-objeto, que nos permite a lo mejor abrir algunas concepciones en relación a los sujetos, ¿no?, de la revolución, que en un planteamiento como el lukácsiano era, me parece, muy cerrado, es decir, la unidad del sujeto-objeto de la historia, ¿no? La unidad del proletariado como desarrollo en el devenir. Creo que una concepción fundada en esta dialéctica que es el trabajo para pensar la historia de la teoría crítica puede llegar a ser iluminadora. No sé, son cosas que se me ocurren ahora o que estoy pensando desde hace un tiempo. Pero creo que de alguna forma la recuperación de la categoría de trabajo, que no solamente tiene que ver con el trabajo físico, con las fuerzas corporales, sino con el trabajo intelectual, que no tiene que ver solamente con el trabajo efectivo, sino también con la expropiación del trabajo ajeno. Es decir, creo retomar todos los sentidos del trabajo en la concepción marxista,
pensar el trabajo intelectual también en términos de trabajo. Sí, creo que es muy fructífero, sería una vía de actualización muy, muy importante. Y en base a esto creo que uno necesariamente tiene que apostar también a la invención. Es decir, hay la necesidad de esto que Adorno llamaba ars invenienti, es decir, el arte de la invención. Hay mucho que evidentemente no podemos seguir repitiendo de la teoría crítica como si el tiempo no hubiera pasado. Hay cosas que tenemos que inventar y creo que, bueno, es parte de lo que tenemos hoy en día planteado como actualización, ¿no? Como problema de actualización. En un momento tormentoso como el que estamos atravesando a nivel mundial, creo que solo los dominadores pueden soñar con la eternidad. Pero como decía el poeta William Blake, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Digamos, ¿cuál será la nuestra? Ojalá estas jornadas sirvan para que podamos abrir esa discusión. Bueno, muchas gracias. Es decir, agradezco a ustedes la organización de este evento. Y yo quizás voy a hablar de una cuestión que no sé si es del nivel teórico que ustedes han planteado acá, ¿sí? Tiene más que ver con una cuestión que puede parecer un absurdo. ¿Cuál sería o puede ser este absurdo? El absurdo de plantear una discusión entre teoría crítica y la gente que está en la selva lacandona, que quizás nunca ha leído la teoría crítica. ¿Será posible esto? Puede ser de que sea un absurdo, pero también puede ser de que sea una nueva constelación revolucionaria. Y yo creo que esto es importante. Entonces, yo trabajo en Puebla hace mucho tiempo, ¿sí? Y ahí hace como 10, 12 años tenemos un seminario que se llama de subjetividad y teoría crítica, donde, inspirados precisamente en el levantamiento en la selva lacandona del 94, nos propusimos de alguna manera reflexionar temas de la teoría crítica iluminados por el zapatismo, y no iluminar el zapatismo a partir de planteamientos generales de la teoría crítica. Es decir, pensar la teoría crítica mediada por esta experiencia revolucionaria, lo cual también es plantear qué elementos de la teoría ayudar a potenciar una teoría del sujeto que de alguna manera se encuentra, del sujeto revolucionario y de la lucha de clases, que de alguna manera se encuentra en la acción revolucionaria del zapatismo, ¿verdad? Por eso digo, puede ser una constelación o puede ser también un absurdo, como dicen los zapatistas. Somos parte del absurdo de la historia porque realmente estamos a contrapelo, digamos, de la razón de esta historia. En ese sentido, me parece que el zapatismo habría que entenderlo, y hago un paréntesis. Acabo de estar en un evento zapatista muy importante que se llamó La Escuelita. En esta cuestión de la escuelita asistieron 1.700 personas invitadas por los zapatistas y fue una organización extraordinaria donde nos mostraron cuál es su experiencia de autogobierno y la experiencia de la autonomía zapatista. Para los zapatistas, la autonomía es digamos, el principal elemento revolucionario de su acción política, digamos, ¿no? Y asistimos a ello, asistimos a ver que nos mostraran la experiencia, a escuchar. Y de esta escucha, podemos llamar, son estas algunas anotaciones sobre lo que considero bastante significativo en la experiencia del zapatismo. Uno es que el zapatismo no lo podemos entender en términos positivistas. Al zapatismo lo podemos entender en términos
de lo que niega el zapatismo. ¿Qué es lo que está negando? ¿Cuáles aquellos puntos fundamentales de la acción política del zapatismo que se caracterizan por negar la forma de mundo existente dominante? Y uno de los puntos fundamentales de eso es la negación del dinero como síntesis social. Este es uno de los aspectos fundamentales del zapatismo. La experiencia que nos contaron, la vivencia que tienen, es un uso del dinero, porque necesitan el dinero, pero no el dinero para acumular, sino un dinero que se usa fundamentalmente para desarrollar y desplegar las actividades que tienen de autoorganización y fundamentalmente en un proceso de comunización, ¿sí? Otro aspecto fundamental que para ellos es clave es, creo, uno puede interpretarlo de esta manera, de que la acción política del zapatismo es una abolición en el aquí y ahora, ¿sí?, del arriba y el abajo de las relaciones sociales. Es decir, no apunta a establecer nuevas relaciones sociales del arriba y el abajo, sino fundamentalmente a eliminar el arriba y el abajo de las relaciones sociales. Por lo tanto, se declaran que el objetivo que tienen es eliminar las relaciones de dominio, pero también uno podría plantear, hay una propuesta de sacar la historia del eje de la hegemonía. Este es un punto fundamental que si no lo plantean de esa manera, los zapatistas obviamente no lo plantean de esa manera, pero sí plantean, por ejemplo, de que no quieren, no quieren hacer ni una narrativa de la historia que tenga que ver con la hegemonía, ni tampoco producir relaciones de hegemonía que reproduzcan el arriba y el abajo con nuevas pautas, digamos, de legitimidad. Entonces, repito, uno, la acción consciente a eliminar el dinero como síntesis social, lo cual nos habla precisamente de un movimiento anticapitalista, conscientemente anticapitalista, y dos, la tendencia, digamos, a que lo que es importante para ellos es eliminar las relaciones de dominación en el aquí y ahora. No plantean, digamos, como dicen ellos, no nos planteamos exactamente tomar el poder, sino cambiar el mundo. En ese sentido, digamos, eliminar las relaciones de dominio es parte del proyecto autonómico comunizante de los zapatistas. Esto tiene que ver obviamente con el tiempo. De alguna manera, me parece que el zapatismo saca la historia del continuum del tiempo vacío y abstracto. Esta es una cuestión muy importante porque a veces nosotros pensamos con Benjamin de esta ruptura de la revolución como ruptura del tiempo continuo y abstracto, sacar la revolución del progreso, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que estos compañeros en la selva lacandona están planteando precisamente sacar la historia de esa temporalidad vacía y abstracta y esa temporalidad del progreso. Es decir, en su percepción del cambio social, ¿sí?, en su idea del cambio social, está sacar precisamente la historia de ese continuum de dominación y de la temporalidad vacía y abstracta. Pero por otro lado, ellos saben que esto no solamente es una situación de percepción o de imaginación, sino que implica una temporalidad material de lucha que es parte precisamente del proceso de sacar la historia de esta temporalidad vacía y abstracta, que es una temporalidad material, que es la temporalidad del valor, que es la temporalidad de
del trabajo abstracto, podríamos llamarlo. ¿Qué noción de tiempo tienen los zapatistas? Yo estuve hace unos 2 años, o más quizás, en Oventic, en una reunión con los compañeros del sistema zapatista de educación autónoma, que son muchachos que van desde 16, 18 años a 23, 24 años, discutiendo precisamente el tema del tiempo, ¿sí? Porque se enteraron que yo había escrito un pequeño ensayo que se llama Tiempo y Emancipación, Mijail Bakhtin y Walter Benjamin en la selva lacandona, lo cual les pareció a ellos interesante. ¿Cómo es que estas personas, Bakhtin y Benjamin, pueden estar en la selva lacandona ya que están muertos, ¿verdad? Pero que pueden estar dialogando, pueden estar vivos, por lo tanto, o actualizados en la experiencia de la selva lacandona? Entonces, estos compañeros me dijeron, bueno, escúchanos, ¿cuál es, digamos, nuestra idea del tiempo? Me dijeron, nosotros tenemos 3 tiempos. Un tiempo es el tiempo exacto, dijeron, ¿qué es el tiempo exacto? Es el tiempo del reloj, es el tiempo del comercio, es el tiempo que domina las ciudades, ¿sí? Es el tiempo en que ustedes viven, ¿sí? Pero nosotros simultáneamente tenemos otro tiempo, el tiempo justo. ¿Qué es este tiempo justo? El tiempo justo es el tiempo de la comunidad, ¿sí? Y el tiempo justo también es el tiempo de la naturaleza. La relación entre naturaleza y comunidad como una unidad está ahí planteada como parte del tiempo justo. Y uno de los planteamientos que hicieron los compañeros fue decir, en nuestra concepción indígena zapatista, el tiempo justo nunca se puede subordinar al tiempo exacto. Hay una ruptura precisamente con la, digamos, con la temporalidad, ¿no? Con la temporalidad dominante como temporalidad capitalista. Pero por otro lado, plantearon, bueno, nosotros tenemos un tiempo necesario. Y por tiempo necesario, yo creí que me iban a hablar del tiempo socialmente necesario del que habla Marx, si no, no era necesariamente así. Se nos dijeron, este es el tiempo de la revolución, este es un tiempo que no tienen las comunidades, todas las comunidades. Nosotros somos una comunidad revolucionaria, y como somos una comunidad revolucionaria, vivimos también ese tiempo de la revolución, ¿sí? Ese es el tiempo más importante para nosotros. Pero el tiempo de la revolución se compone con esta multiplicidad de tiempos que vivimos en el aquí y ahora. La experiencia del tiempo que ellos tienen es una experiencia de restitución también de la relación entre presente y pasado. La fuerza conceptual y emocional del zapatismo en gran medida está basada en la recuperación de las resistencias de los antepasados. La relación entonces con los abuelos es una relación fundamental para poder pensarse a sí mismos como comunidad, pero también es parte fundamental del pensamiento anticapitalista de los zapatistas, ¿sí? Esto me llevó a pensar a mí, digamos, esta situación, como, digamos, estos actores, ¿verdad?, basados fundamentalmente en, digamos, en el cruce de experiencias como experiencias comunitarias, que son la experiencia de la comunidad indígena, ¿sí?, pero también de las experiencias de las guerrillas latinoamericanas que llegaron a la selva lacandona, ¿sí?, con las primeras unidades guerrilleras que se formaron ahí en los 90s y que confluyeron, digamos, en la formación de lo que es el zapatismo hoy. Ellos, digamos, para ellos el elemento de la memoria de todos estos eventos, de la memoria de lo que es precisamente los procesos revolucionarios latinoamericanos, los procesos revolucionarios mexicanos,
mediados por la experiencia precisamente de resistencia de las comunidades, es lo que ha dado la posibilidad de actualizar las luchas del pasado como parte fundamental de la resistencia en el presente y del movimiento autonómico zapatista. Creo que aquí hay un elemento fundamental que quizás pueda hacer como una disrupción con los temas, digamos, tocados acá, que tienen que ver con la totalidad. Me parece que el sujeto zapatista, que se declara a sí mismo un sujeto que no aspira a ser una vanguardia, un sujeto que no aspira a hegemonizar, ¿sí?, un sujeto que no aspira a dar modelos ni recetas de la revolución, pero que se aspira a participar con otros movimientos en un proceso de transformación anticapitalista, es un sujeto que en esencia tiene algo nuevo, me parece a mí, que es un sujeto destotalizante. Obviamente, la forma fundamental conceptual del sujeto revolucionario clásico tiene como categoría fundamental la idea de totalidad, ¿sí? Y lo que tenemos acá es que es un sujeto que efectivamente piensa la totalidad, pero piensa la totalidad como una forma de existencia del capital, y que lo que plantea no es un sujeto que totalice de nuevo, sino fundamentalmente un sujeto que comunice o que tenga la comunitarización como centro fundamental de la acción política. Entonces aquí nos está marcando un sujeto que tiene características destotalizantes, lo cual me parece a mí hace al sujeto zapatista un sujeto nuevo, ¿sí?, que plantea un corte con el sujeto clásico revolucionario, y al mismo tiempo que nos permite esto hablar de la emergencia de una nueva constelación revolucionaria. Las constelaciones revolucionarias son luchas materiales, pero también tienen su forma de conocimiento, sus representaciones. Y aquí lo que tenemos es el inicio de la elaboración de un nuevo concepto de revolución, de un nuevo concepto de lucha de clases, de un nuevo concepto de clase, pero un concepto de clase que no tiende a la totalidad, sino a ir más allá de ella. Entonces me parece que estos son algunos elementos que podríamos traer a discusión acá, y que son aportes fundamentales de lo que a mí me parece trae el zapatismo. El zapatismo no solamente es el movimiento entonces de indígenas y campesinos que están allá en una idea remota en Chiapas, sino nos están hablando de una nueva forma de pensar los procesos sociales, una nueva forma de pensar la revolución, y no una forma, podríamos llamar en términos un poco benjaminianos, de actualizar el concepto del sujeto revolucionario y de la revolución misma. La revolución, entonces, podríamos decir, ya no se puede pensar tanto en categorías de totalidad, sino en categorías que tiendan fundamentalmente a un proceso de destotalización y de comunización. Es un problema, claro, pero aquí lo que tenemos es una respuesta, digamos, a, creo yo, la crisis del sujeto revolucionario clásico, y plantear de que la revolución es posible. Sí es posible hacer cambios que sean de carácter anticapitalista, pero estos cambios ya no se pueden hacer a partir de los viejos modelos o de las viejas constelaciones revolucionarias. Aquí me quedaría yo. Gracias. Bueno, ahora comenzaríamos entonces una ronda de preguntas o intervenciones que quieran realizar a los compañeros y compañeras.
Bueno, gracias a los exponentes y a la exponente. Quiero preguntarle a Laura sobre, si mal no entendí, ¿no?, sobre lo que dijo en torno a Adorno. Yo no sé si fue como un reproche esto de la teoría idealista y de la concepción cerrada de la historia. De ser así, bueno, yo me acordé de un texto de Alfred Schmidt, precisamente sobre Feuerbach, en donde él plantea que plantear, de hecho, una teoría materialista del conocimiento es ya una contradicción en los términos, ¿no? Yo me quiero tomar de esa idea y decir que precisamente lo que intenta Adorno es mostrar la tensión que se genera en torno a tratar de entender la relación entre teoría y praxis, ¿no?, que no es unilateral y que no podría hacerlo de esa forma. Y digo esto porque Adorno mismo, en el texto que tú citabas, en Dialéctica Negativa, plantea esta misma historia, ¿no?, que el sujeto citando a Hegel, ¿no?, que había visto entrar a la libertad cada año cuando iba Napoleón, etc., dice, y he visto entrar a la libertad en un rocket, ¿no?, arriba de un rocket, lo dice, una cosa así. Te lo digo porque me parece que si hay algo que valorar en Adorno es precisamente esta idea de dialéctica negativa, que muy en la línea de Lukács tiende a ver como una negación de la dialéctica, ¿no? Yo creo que no es así, que más bien en Adorno lo que hay es precisamente una problematización radical de eso, y que precisamente el valor de Adorno es que entiende que la teoría no tiene que ser una especie de receta para la revolución. Y en ese sentido, yo valoro el que tú lo hayas puesto en esta mesa, y también me acordaba de otro texto actual de Wolfgang Pons, donde dice un artículo que se llama ¿Por qué es crítica la teoría crítica?, y plantea precisamente la paradoja de la teoría crítica en el sentido de pretenderse ser normativa. Cuando una teoría pretende ser normativa, precisamente entra en una aporía. Pretender instalar una norma que sea válida, universal y para siempre es caer en las trampas